Hey, ¿qué tal, gente del mundo? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros somos los Picudos y en esta ocasión les presentaremos la resolución a un problema de evaporadores. Así que comencemos. El problema nos plantea la siguiente. Se utiliza un evaporador de doble efecto para producir agua pura a partir de agua de mar que contiene 3.5% en peso de sales disueltas. El agua de mar entra al primer evaporador a una velocidad de 5000 kg por hora y el vapor saturado a una presión de 4 bares alimenta a un conjunto de tubos en el primer evaporador. El vapor se condensa a 4 bares y el condensado se extrae a la temperatura de saturación que corresponde a esta presión. El calor generado por el vapor que condensa en los tubos ocasiona que el agua evapore de la disolución de salmuera a una presión de 0.6 bares, constante en todo el evaporador. La salmuera contiene a la salida 5.5% de sal. El vapor generado en el primer evaporador alimenta un conjunto de tubos en el segundo evaporador. El condensado de los tubos y el vapor generado en el segundo evaporador a una presión de 0.2 bares constituyen el agua pura que se produce durante el proceso. Y bueno, como dato extra nos dice, cuando resuelvas el problema, considera que las disoluciones de salmuera en ambos evaporadores tienen las propiedades físicas del agua pura y que éstas operan adiabáticamente. Una vez leído el problema, procedemos a la elaboración del diagrama. Lo primero que haremos será definir las componentes de nuestro sistema, que son dos, sales y agua. La corriente de entrada, denominada A, es el agua de mar a 300 Kelvin con una composición del 3.5% de sales. Entra a una velocidad de 500 kg por hora. Usamos vapor para nuestro proceso de concentración, que se encuentra a 4 bares y es un vapor saturado. Pasa por los tubos y sale como un líquido saturado a la misma presión. El evaporador, que se encuentra a 6 bares, nos dará como resultado una solución de salmuera con una concentración del 5.5%, la cual se usará para alimentar el segundo evaporador. El vapor generado, que es vapor de agua, no contendrá sales, por lo que será una concentración del 0% de sales. Este vapor se encuentra a una presión de 6 bar y será utilizado para alimentar un conjunto de tubos en el segundo evaporador. El segundo evaporador se encuentra a 0.2 bares. Es importante recordar que como estos sistemas están cerrados, es decir, el vapor de agua saliente del evaporador 1 no tendrá contacto con el evaporador 2, entonces al condensarse saldrá la corriente como un condensado a la presión de 0.6 bares. De este evaporador también saldrá una corriente de agua, o mejor dicho, de vapor de agua, que será vapor saturado, pero esta vez a la presión de 0.2 bar. Finalmente tendremos una solución de salmuera que estará a una concentración que por el momento es desconocida y por ende su concentración de agua también es desconocida. A continuación comenzaremos con los balances correspondientes para llegar a la resolución del problema. A continuación, nosotros sabemos que en un balance general, nosotros en el evaporador 1 tendríamos que las corrientes que entran A y W1 son iguales a las corrientes que salen W2, B y C. En este caso, nosotros sabemos que en un evaporador es un intercambiador de calor por contacto indirecto, por lo cual W1 va a entrar en los tubos, va a fluir a través de estos, los va a calentar y estos tubos van a aumentar su temperatura, los cuales a la hora de tener una temperatura más alta que el flujo de A, van a estos transmitirle energía en forma de calor. En ese caso, sabemos que no hay mezcla entre W1 y A,
Por lo tanto, nosotros sabemos que W1 y W2 son iguales. Esto es lo que explicaría un sistema cerrado. Aparte de esto, no tendríamos ninguna intervención del exterior. Nosotros tenemos en ese caso que A es igual a B más C, ya eliminando las W's. Con este cálculo nosotros podemos proponer un balance de sólidos. En este caso, la sal, como no contiene sales, el valor de B va a ser 0 y ahí no tendríamos dos incógnitas, sino que solo tendríamos como incógnita a C. Una vez esto, podemos despejar la fórmula de C y ya sustituyendo tendríamos que C es igual a el flujo de A, que es 5000 kilogramos por hora, por la concentración de sales de A, 3.5%, que equivaldría a 0.035 kilogramos de sales por kilogramos totales, entre la concentración de sales de C. Una vez hecho este cálculo, nos da como resultado 8.182 kilogramos por hora. Con este valor, si sustituimos en esta fórmula de acá, sabemos que A es igual a B más C. Tenemos A, tenemos C, y por lo tanto B sería la diferencia de A y C. Tenemos 5000, que es el flujo de A, menos el flujo de C, que nos da como resultado 1818.1818 kilogramos por hora. Como segunda parte del inciso A, nosotros tenemos el cálculo de las entalpías. En este caso, para su facilidad, lo dividimos por los evaporadores. En primer lugar, nosotros tendríamos nuestro flujo A, el agua de mar, que se encuentra a 300 grados Kelvin y es una mezcla, por lo tanto tiene una composición no pura. Como nos indica también una presión a la cual accede al evaporador, nosotros asumimos que el valor de una atmósfera convertido a bar, 1.013 bares. Con estos datos nosotros podemos consultar una tabla de fases del agua, ya que en el problema se indica que tiene las mismas propiedades esta mezcla que la del agua, y podemos ver que a un bar, para llegar a este equilibrio líquido-vapor, que es la línea negra, tendríamos que tener una temperatura de 373.15 grados Kelvin aproximadamente. Y nosotros nos encontramos una temperatura de 300 Kelvin, como se podría ver en la tabla de acá. Podemos darnos cuenta que tenemos un líquido comprimido. En este caso, tenemos una mezcla, por lo cual la fórmula para calcular la entalpía de este es mediante la multiplicación de nuestra capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas. Como mencionamos anteriormente, esta mezcla tiene las mismas propiedades que el agua y por lo tanto el Cp es equivalente a 1.186 kJ por kilogramo. Una vez a la hora de sustituir estos valores en la fórmula, ya teniendo en cuenta que 300 Kelvin, que es la temperatura que se encuentra, se le restaría el equivalente a los 0 grados centígrados. Por eso se encuentra esta conversión de 273.15 Kelvin. Tendríamos como resultado 112.39 kilojoules por kilogramo. En el caso de B, se consultarían simplemente las tablas de vapor, ya que tenemos un vapor saturado en estado puro. Podemos verlo aquí por las fracciones que tenemos, y en ese caso nosotros obtendríamos el valor de entalpía. Para C se utilizó la misma técnica, solo que si bien ya estrictamente como es un fluido no puro, se tendría que realizar esta misma fórmula, y como podemos ver en este caso para C, tendríamos nuestra temperatura de C menos el equivalente al 0 grados centígrados por el Cp, nos daría un valor muy parecido a si solamente lo consultábamos en las tablas como un líquido saturado.
En el caso de W1 y W2, igual se consultaron en las tablas a 4 bares y se obtuvo las entalpías. Como W1 es quien cede calor latente para luego ser transformado en un líquido saturado, se consultó el valor para el vapor saturado y en W2 para el líquido saturado. Y bien, pasamos al balance de calor del evaporador número 1. Primeramente tenemos que el calor de las corrientes A y W1 va a ser igual al calor de las corrientes B, C y W2. Y bien, tenemos que el valor de W1 va a ser igual a W2, por lo que podemos considerarlos con una sola literal W. Después, considerando las entalpías de cada corriente y los flujos máximos de las mismas, obtenemos el siguiente balance, del cual podemos factorizar W para posteriormente despejarlo y obtener la siguiente expresión. A continuación procedemos con la sustitución de la expresión obtenida y, realizando los cálculos correspondientes, obtenemos un flujo másico para la corriente W de 2534.6063 kilogramos sobre hora. Continuando con el procedimiento, ahora corresponde resolver el balance de materia y de energía del evaporador número 2. Como recordarán, del balance de materia del evaporador 1 obtuvimos las corrientes C y B, que son las corrientes de entrada que entran a nuestro evaporador número 2 ahora. De aquí sale vapor saturado. Debido a la evaporación de la salmuera, sale una salmuera más concentrada, que no sabemos qué composición tiene, pero lo sabremos más adelante. Entonces, aquí vamos. Primero planteamos nuestro balance de masa, en el cual es C más B es igual a D más E más F. Ya que el vapor de la corriente B circula por los tubos y esos no tienen contacto con la mezcla que entra al evaporador, B es igual a F, por lo que estos nos darían 0. Entonces nuestro balance de masa queda C igual a D más E, es decir, 3181.8182 kg por hora es nuestra ecuación número 1. Resolvemos un balance de sales, en el cual CXC es igual a EXC más DXD. Debido a que nuestra corriente D solo es vapor saturado, no tenemos sales, eso es 0. Nuestra velocidad de sales es de 175 kg de X o de sales por hora, y eso es igual a nuestra velocidad de sales de salida, pero no conocemos la concentración de E y mucho menos el flujo de E. Entonces lo dejamos como incógnita por el momento. Realizamos un balance de agua. Igualmente, en nuestra corriente D solo tenemos vapor saturado, por lo que YD vale 1. Entonces procedemos a calcular nuestro flujo de agua, que sería el que nos brinda la corriente C, y lo igualamos. Pero nos pasa lo mismo, no conocemos la corriente D, no conocemos tampoco la concentración de sales N, por ello tampoco conocemos la concentración de agua. Entonces nos quedan 3 incógnitas. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, para eso nos ayudamos de la energía, es decir, el balance de calor. Tenemos que el balance de calor es el calor que entra más el calor que sale más el calor perdido, es decir, el calor de B y C, que son los que entran, son iguales al calor de D, de E y de F, más el calor que se pierde al ambiente. Ahora, consideramos un sistema que se encuentra bien aislado, entonces no pierde calor, es decir, Q perdido es igual a 0. Por lo tanto, se simplifica un poco nuestro balance, ya que B y F son iguales, es decir, la masa es la misma. Podemos reagrupar,
Recordando que el calor se calcula multiplicando el flujo másico por la entalpía, podemos hacer un pequeño arreglo y hacer un poco más sencillo esto. Ahora, se preguntarán por qué dejo nuestro calor DC del mismo lado. Bueno, esto es para que podamos tener nuestras corrientes en función de la entalpía que conocemos. O mejor dicho, ya que conocemos las entalpías de las corrientes, podemos construir una segunda ecuación en la cual las incógnitas sean la corriente D y la corriente E. Entonces, resolviendo el lado izquierdo de nuestra ecuación, tenemos el siguiente resultado. Este es el calor que tenemos y que podemos igualar a las entalpías por las corrientes o bien a los calores de las corrientes D y E. Entonces, procedemos a construir nuestro segundo balance, que sería ahora para dejar como incógnitas a las corrientes D y E. Este sistema de ecuación, cada quien es libre de resolverlo como más fácil le parezca. En este caso se resolvió con una calculadora. Entonces, reescribimos únicamente para recordar las ecuaciones que conforman nuestro sistema. Y nuestra corriente D y nuestra corriente E son las siguientes. Por si tenían duda de dónde saqué las entalpías, les muestro la tabla que corresponde a las entalpías del evaporador 2. Y es importante aquí mencionarles que el flujo DC, que está resaltado, es el flujo que se ocupó. Y se preguntarán por qué ocupamos una corriente que se encuentra a 0.2 bares y no una corriente que se encuentra a 0.6 si se sale de nuestro evaporador 1 a 0.6. Bien, como pueden observar, la temperatura de nuestro flujo C a 0.6 bares es 359.07 Kelvin. Recordemos que nuestra corriente B es la que contiene el vapor, que se encuentra a la misma temperatura. Entonces, si vemos las temperaturas son iguales, recordemos que la fuerza impulsora de la transferencia de calor es la diferencia de temperaturas. Si nosotros no tenemos diferencia de temperaturas, no tenemos transferencia de calor. Por ello es que se da un cambio de presión a la entrada del segundo evaporador. Y bien, ya de este lado tenemos el diagrama del proceso completo, en el cual se muestran todas las corrientes y sus respectivos flujos másicos, además de las fracciones másicas de sales y de agua. ¿Cuál es la velocidad de producción de agua pura? Para lograr esto vamos a retomar los balances que ya hicimos tanto en el evaporador 1 como en el evaporador 2, donde vamos a tomar el fluido D del evaporador 1 y el fluido EF del evaporador 2. Con estos vamos a obtener la fórmula siguiente, que es agua pura es igual a D más F. Ahora bien, sustituyendo los valores que ya tuvimos, nos queda de la fórmula despejada agua pura es igual a 1769.415192 kilogramos por hora más 1818.18 kilogramos por hora. Esto nos va a dar como resultado 3587.596992 kilogramos por hora. Esto es nuestra producción de agua pura, su velocidad. ¿Cuál es la concentración de sal de la disolución final de salmuera? Pues bien, partiendo del balance global del evaporador número 2, tenemos que el flujo másico de la corriente C va a ser igual a la suma de los flujos másicos de las corrientes E y D, por lo que obteniendo el balance parcial de sales, podemos despejar la fracción másica de sales presentes en la corriente E.
y de esta manera, sustituyendo los valores previamente conocidos como el del flujo másico de la corriente C, la fracción másica de sales en la corriente C y el valor del flujo másico de la corriente E, podemos calcular la fracción másica de sales presentes en la corriente E, obteniendo así una fracción másica de 0.1238 kilogramos de sales por kilogramo de la corriente E. Y pasando este valor a un valor porcentual, podemos decir que tenemos un valor de 12.38% de sales presentes en la corriente E. ¿Por qué es necesario que la presión disminuya al pasar de un evaporador a otro? Bien, esto lo vamos a investigar por medio de libros y demás. Nosotros encontramos que este evaporador, al ser de múltiplo efecto, se plantea con una alimentación directa, por lo que no se utilizan bombas como energía externa para desplazar al fluido entre evaporadores y disminuir el consumo de energía y agua de enfriamiento empleado en el condensador. Esto lo logramos basándonos en libros como el estudio de evaporadores de doble efecto y del libro Evaporación de múltiple efecto de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa. Para el inciso F, se desea saber la velocidad de flujo de vapor si se trabaja con un único evaporador que opera a 0.2 bares y con la misma velocidad de producción de agua. El diagrama de proceso sería el siguiente. Como se aprecia, la corriente de agua de mar es la misma. Se tiene una velocidad de 5000 kg por hora e ingresa a 300 Kelvin. Sin embargo, la presión del evaporador es de 0.2 bares y la velocidad de salida de vapor es de 3587.69 kg por hora. Para resolver el problema, el vapor saturado cede su calor de vaporización a 4 bares. Con los datos disponibles, se construye la siguiente tabla, donde se escriben las características de cada flujo, como lo es su velocidad, su temperatura de ingreso, la presión y su entalpía. La entalpía de las corrientes W1 y W2 se obtuvieron de las tablas anteriores. Para resolver el problema, se tiene que la suma de las corrientes de entrada es igual a la suma de las corrientes de salida, y como las corrientes W1 y W2 son iguales, el balance de materia global resulta que la corriente A es igual a la suma de las corrientes B y C. Sabiendo los valores de las corrientes A y B, se despeja la ecuación para obtener el valor de la corriente C. El balance de la energía se resuelve de una manera similar. La suma del calor de entrada es igual a la suma del calor de salida. El calor de la corriente A se calcula con la fórmula de entalpía específica, considerando las propiedades del agua y a una temperatura de referencia de 300 Kelvin. Para obtener la velocidad de alimentación de vapor que entra al evaporador, se realiza el balance de calor, sabiendo que el calor es el producto de la entalpía y el flujo másico, y que el flujo W1 y W2 son iguales, se obtiene la siguiente ecuación. Posteriormente, se despejan todas las literales con W. Al factorizar, la expresión resultante es que la suma de los calores B y C menos el calor A dividido entre la diferencia de entalpías de vapor saturado y líquido saturado es igual al flujo de vapor. Finalmente, con los datos obtenidos se completa nuestra tabla de propiedades. Eso es todo por el video de hoy. No olvides darle me gusta si te gustó el video y si tienes algún comentario no olvides comentar. Nos ayudarías muchísimo. Sin nada más que agregar, les agradecemos mucho. Que pasen un excelente día.